Buenas tardes, licenciado, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo A1 y en esta oportunidad vamos a exponer acerca de las secciones 25, que son costos por préstamos, y la sección 29 de impuesto a las ganancias. Nuestro grupo está conformado por Reynold Miranda, Belsi Marroquín, Perla Cifuentes, Luis Rojas, Tulio Teos y su servidora Pamela Arzú. Sección 25, costos por préstamos. El alcance de esta norma es tratar la contabilidad de los costos por préstamos. Los costos por préstamos es simple, son los intereses y otros costos en los que incurre una entidad por la toma de fondos prestados. Estos pueden conformarse por los gastos por intereses utilizando el método de interés efectivo, las cargas financieras provenientes de los arrendamientos financieros que nos expone la sección 20 y el diferencial cambiario procedentes de créditos en moneda extranjera. El reconocimiento de los costos por préstamos es directamente al gasto en el periodo en el que se incurren en ellos. La información a revelar, esta norma no tiene indicaciones de información a revelar, sino que se basa en la sección 11.48 de los instrumentos financieros, donde expone que la entidad va a revelar el gasto total por intereses utilizando el método de interés efectivo de los pasivos que no están al valor razonable. Ahora vamos a exponer acerca del impuesto a las ganancias, la sección 29. El alcance de esta norma es tratar la contabilidad del impuesto a las ganancias. Es importante que la empresa haga el reconocimiento de las consecuencias fiscales actuales y futuras por las consecuencias de transacciones que hayan sido reconocidas en los estados financieros. El impuesto a las ganancias está conformado por dos factores importantes, que es el impuesto corriente, es el impuesto por pagar o recuperar por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o en anteriores. Y el impuesto diferido, pues es el impuesto por pagar o recuperar en periodos futuros, como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actuales. Muy buenas noches, compañeros, vamos a continuar con la exposición, en esta oportunidad hablando del reconocimiento y medición de los impuestos corrientes. Nos dice la sección 29 que una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Al mismo tiempo dice que puede reconocer también un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que puede ser aplicado para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Vamos a ver esta línea del tiempo en el cual pues tenemos un periodos anteriores, el periodo actual, que nos sirve para hacer el reconocimiento de impuestos corrientes. La norma es muy explícita y habla de periodos, del periodo actual, y periodos anteriores. Entonces, ya sea un pasivo o un activo, van a ser reconocidos cuando afectan un periodo anterior o el periodo actual. Es ahí donde se hace un reconocimiento de impuestos corrientes. También la norma nos habla de los reconocimientos de impuestos diferidos. Para ello existe un principio de reconocimiento general y nos dice que es inherente el reconocimiento de un activo y un pasivo que la entidad que informa espera recuperar o cancelar el importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente. Cumpliendo ese principio, pues la norma hace saber que una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos, por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros, dice la norma, como resultado de transacciones o sucesos pasados. Entonces, aquí vemos que pueden ser resultado de sucesos pasados, lo vamos a reconocer en el periodo actual, pero que va a tener un impacto en periodos futuros. Es ahí donde se cumple la diferencia de un reconocimiento
de impuestos diferidos como un reconocimiento de impuestos corrientes. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Pues siguiendo con la exposición del reconocimiento del impuesto diferido, pues tenemos que el principio del reconocimiento general dice que una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuesto diferido, por el impuesto por recuperar o pagar en periodos de futuros como resultado de las transacciones o sucesos pasados. Tenemos los activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectará a las ganancias fiscales. Pues aquí nos indica que si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe de libros de un pasivo, sin afectar las ganancias fiscales, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o al pasivo. Entre la base fiscal tenemos que la entidad determinará la base fiscal de un activo o un pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. La base fiscal determina los importes que se incluirán en la ganancia fiscal en recuperación o liquidación del importe en libros de un activo o un pasivo. Específicamente, la base fiscal de un activo iguala al importe que habría obtenido las ganancias fiscales del importe en libros. Las diferencias temporarias tenemos que surgen cuando existen las diferencias entre los importes entre libros y las bases fiscales en el reconocimiento inicial de los activos y pasivos, o en el momento que se crea una base fiscal para esas partidas que tienen una base fiscal pero no se reconocen como activo y pasivos. Tenemos también que existe la diferencia entre el importe de libros y la base fiscal que surge tras el reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto en el resultado integral o en el patrimonio de un periodo sobre el que se informa para reconocer en las ganancias fiscales de otro periodo diferente. Tenemos los pasivos y los activos por impuestos diferidos. Esto nos indica que, excepto lo requerido en el párrafo 29.16, una identidad reconocerá un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se espera que incrementen que las ganancias fiscales a futuro. Un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se espera que reduzcan las ganancias fiscales en el futuro. Buenas noches, compañeros. Yo proseguiré con el tema diferencias temporarias deducibles. Estas se reconocerán si un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que resulte probable que la entidad disponga de sus ganancias fiscales futuras contra las que utiliza las diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que bien sea una combinación de negocios o en el momento que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia fiscal. Asimismo, esta sección nos determina ejemplos de las diferencias temporarias deducibles que dan lugar a activos por impuestos diferidos. Uno de ellos es los costos por beneficios por retiro, que pueden deducirse para determinar la ganancia contable a medida de que se reciben los servicios de empleados, pero que se deducen al determinar la ganancia fiscal cuando la entidad paga las aportaciones a un fondo o cualquier pago a los beneficios por retiro. Es decir, una diferencia temporaria existe entre el importe entre libros del pasivo y su base fiscal. Asimismo, la base fiscal del pasivo es habitualmente cero. Esta diferencia temporaria deducible hará surgir el activo por impuestos diferidos a medida que los beneficios económicos fluyan a la entidad en una forma de deducción del beneficio fiscal cuando se paguen los beneficios por retiro o se realicen las aportaciones. Otro ejemplo pueden ser ciertos activos que pueden ser contabilizados por su valor razonable sin que se haga un ajuste similar para fines fiscales.
En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible siempre que la base fiscal del activo exceda su importe de libros. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos, y la norma nos indica que la entidad al final del periodo deberá realizar una evaluación nuevamente de los activos por impuestos diferidos y deberá proceder a registrar el activo de esta naturaleza que anteriormente no se reconoció, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. La norma también nos habla de diferencias por inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en negocios conjuntos. La norma nos da algunos ejemplos, por ejemplo, la existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas o negocios conjuntos. También se pueden dar por las diferencias de cambio cuando la controladora y subsidiaria estén situadas en diferentes países, y por una reducción en el importe en libro de las inversiones en una asociada hasta su importe recuperable. Las inversiones también nos habla la norma que pueden contabilizarse de forma diferente en los estados financieros separados de la controladora en comparación con los estados financieros consolidados. En algunos casos, los estados financieros separados de la controladora, el importe en libros de una subsidiaria depende de la política que se utilice, que lo vemos en el párrafo 9, en el párrafo 26 de la sección 9. Y entonces ahí es donde podemos observar ese tipo de ejemplos. La medición del impuesto diferido se realizará utilizando las tasas impositivas y la legislación fiscal que haya sido aprobada en la jurisdicción que opere la entidad. Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia imponible, se deben de utilizar tasas promedio aprobadas. La medición de los pasivos y de los activos por impuestos diferidos debe reflejar las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad recupera o liquida el importe en libros de los activos y pasivos relacionados en la fecha sobre la que se informa. Si un pasivo por impuestos diferidos o un activo por impuestos diferidos surge de un activo no depreciable medido utilizando el modelo de reevaluación de la sección 17, la medición del pasivo por impuestos diferidos o del activo por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del importe en libros del activo no depreciable mediante la venta. Continuando con la exposición, compañeros, medición de impuestos corrientes y diferidos. Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. En algunas jurisdicciones el impuesto es pagadero a una tasa mayor o menor si se pagan como dividendos a los accionistas. En otras jurisdicciones el impuesto puede ser devuelto o pagado y la ganancia neta o de las ganancias acumuladas si estos se pagan como dividendos. En ambas circunstancias se deberá medir los impuestos corrientes y diferidos a la tasa impositiva aplicable a las ganancias no distribuidas hasta que la entidad reconozca un pasivo para pagar el dividendo. Retenciones fiscales sobre dividendos. Una entidad que pague dividendos a sus accionistas puede estar obligada a pagar una porción de dichos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Estos se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. Para la presentación tenemos distribución en el resultado integral y en el patrimonio. Se deberá reconocer el gasto por impuesto en el mismo componente del resultado integral total. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. La entidad deberá presentar activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes, y estos se clasificarán separadas en su estado de situación financiera, lo cual no clasificará ningún activo o pasivo por impuestos diferidos. Para la compensación son todos estos activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, sí y solo sí se tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes y se pueda demostrar que tengan planes de liquidarlos en términos netos de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Para la información a revelar tenemos lo siguiente: se revelará la información que permite a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos. Revelará separadamente el gasto o el ingreso,
los ajustes a los impuestos, el importe relacionado con el nacimiento y la reversión de diferencias temporarias, el importe relacionado con cambios en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos, el importe de los beneficios del carácter fiscal. Además, de forma separada, revelará lo siguiente: los impuestos corrientes y diferidos, reconocidos como partidas dentro del resultado integral, el importe relacionado con las partidas cargadas o acreditadas directamente al patrimonio, una explicación de cualquier diferencia significativa entre el gasto o ingreso por impuestos y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva aplicable, una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, entre otros. Si una entidad no compensa activos y pasivos por impuestos, porque no puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tiene previsto liquidarlos sobre una base neta o realizarlos de forma simultánea, pues se revelará los importes que no han sido compensados y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría en esfuerzo o costo desproporcionado. Es todo en cuanto a estas normas que expusimos, compañeros. Muchas gracias.